Ya, listo. Listo. Buenos días. Aquí, desde la sala parlamentaria de Patria para Todos, como todos los lunes, dando, en primer lugar, un intercambio que hemos hecho con la videoconferencia con los equipos regionales de Patria para Todos, donde además de discutir sobre los temas a ser abordados, siempre recibimos un informe en tiempo real de la situación en cada estado. Aproximadamente se pudieron conectar 13 equipos regionales. Bueno, el día de hoy, 7 de octubre, vamos a expresar nuestra contentura por la presencia del compañero de Falcón. Venir de Falcón no es fácil. Está el compañero Gregorio Granadillo, Esteban Zárraga, Mauro Contreras, Johan González y Eric Aullar, todos de dos municipios del estado de Falcón, Miranda y Falcón, que siempre muy apreciado la visita de nuestros camaradas del interior del país. Seguimos conversando y vamos a continuar conversando luego de la rueda de prensa. Bueno, en el día de hoy tenemos que hacer alusión que se cumplen 12 años de aquel famoso cordonazo, que 12 años del 7 de octubre de 2024, que fue el cierre de campaña de las 7 avenidas con el comandante Hugo Chávez. Un momento extraordinario. Creo que nadie olvida aquellos momentos históricos, vivenciales, existenciales que marcaron, no sé si fue esa unidad que hubo de un pueblo dispuesto a reelegir al presidente Chávez como sucedió. En aquella oportunidad Chávez obtuvo la victoria con 8.191.132. El candidato que se le acercó fue Capriles con 6.591.304, con una diferencia de 1.599.828. Prácticamente esa diferencia se mantiene. La disposición del pueblo venezolano de continuar por la ruta retomada por Chávez, proyecto bolivariano, esto es un proyecto histórico. Tal vez algunos se preguntan por qué ante las dificultades sigue de manera permanente la gran mayoría del pueblo venezolano, porque no estamos planteando solo un gobierno, estamos planteando retomar el proyecto histórico de Bolívar, que Chávez lo hizo posible, y a nosotros con el presidente Maduro enfrente, Nicolás Maduro enfrente, nos toca defender y fortalecerlo. Ese es el planteamiento del PPT. Recordamos aquellas 7 avenidas en las cuales no nos damos abasto para estar presentes allí. Aquel baño de agua, pero no lo sentíamos, nosotros nos arropábamos con nuestras banderas, pero nadie se movió para cerrar con Chávez los últimos días antes de la campaña, antes de la gran victoria. Por eso creo que este momento también llueve, ¿no? También llueve en el día de hoy, 12 años después, sigue totalmente invicto Chávez como comandante del proceso bolivariano, sigue invicto el sentimiento revolucionario de todos los partidos políticos, de los movimientos sociales, y sigue invicto exactamente cómo avanzar en este sueño que se hace mucho más importante en los difíciles momentos que vive el planeta. Quisiéramos dar un saludo a los amigos y familiares de la Caperucita, a esta compañera Marlene Venegas, que a pesar de su edad, de su entrada en años, supo ser expresión de cómo la tercera edad está vivita y coleando, llena de entusiasmo, de disposición, porque la tercera edad tenemos
la enseñanza de la historia reciente y sabemos de la importancia de entregar lo que tengamos que entregar para hacer posible que nuestros jóvenes, nuestros nietos, los que están por venir, logren vivir lo que nosotros hemos vivido. Y queremos poder resolver situaciones difíciles y complejas que nos ha tocado vivir en los últimos años, pero ella fue expresión de esa alegría, de esa vitalidad, con tantos años que tenía la Caperucita montada en una moto, siendo así de luz, la luz roja, mostrando que no hay límites para ser revolucionario, no hay límites para soñar, no hay límites para construir futuro. Así que un homenaje de nuestra parte a la Caperucita de Chicago. Bueno, en todo caso, quisiéramos también, nos sentimos altamente orgullosos de las mujeres del mundo, sobre todo América Latina, por la toma de posición o toma de protesta de Claudia Sheinbaum. Ya inmediatamente que tomó posesión la derecha en México, como todas las derechas, con aquel desprecio, tratando de empañar su victoria y su capacidad de gestionar, de ser gobierno y de hacer posible que el proyecto de los obradores siga fortaleciéndose en el tiempo. De verdad que nos sentimos sumamente orgullosos. Han surgido cosas sobre la vida de Claudia Sheinbaum que nos hace sentir mucho más convencida de que va a ser un extraordinario gobierno. Y bueno, contará con las mujeres chavistas, revolucionarias y toda aquella mujer que entienda que ella va a cumplir lo que dijo. Llegamos todas. Ese fue el lema de ella para lograr la victoria, además de la gestión de López Obrador, que fue maravilloso. Importantísimo cómo se despidió el pueblo mexicano López Obrador. O no fue una despedida, fue un hasta luego, porque es imposible que lo vayan a dejar partir, como dijo la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, en ese orden nosotros quisiéramos referirnos a la pretensión de factores de la extrema derecha de continuar amilanando, intentando amilanar al pueblo venezolano con el fulano 10 de enero. El 10 de enero va a pasar lo que tiene que pasar el presidente José Luis. Vamos a recibir en la Asamblea Nacional al presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, reelegido para el periodo 2025-2031. Eso por un lado. Independientemente de las amenazas de aquellos que se tratan de hacer creer que fueron ellos quienes obtuvieron la victoria, es prácticamente imposible. Los números engañan, están allí, tal como lo dijo el CNE en su momento. Y ante la actuación del señor González Urrutia, el asilado, el fugitivo, se fugó de María Corina Machado, no se fugó del gobierno nacional, que lo ayudó a subirse al avión, inclusive de la Fuerza Armada Española, parece que era un avión militar. Autorizó la salida, dio el salvoconducto correspondiente. Y quien no cumplió fue este señor, que además de haber reconocido que no había obtenido victoria, que había perdido, que iba a mantener su condición de asilado, que no le impide hacer política. Bueno, realmente no está haciendo política, está construyendo un formato de delincuencia transnacional para, de alguna manera, tratar de lograr que Estados Unidos le conceda el mismo estatus que le concedió a el señor Guaidó y poder recibir, administrar los recursos que le pertenecen al Estado venezolano. Eso lo veremos, pero en todo caso lo que sí es importantísimo es que además de esa pretensión de continuar usufructuando indebidamente los bienes de la República, recordar que nosotros nos complacemos en las actuaciones que hemos venido efectuando el Ministerio del Poder Popular para el Interior y Justicia,
al frente el ministro Diosdado Cabello cuando ha venido investigando algo insólito. Y tenía que ser el extremismo de la derecha extrema en Venezuela, que hayan pretendido desde una página amenazar y pagar para que un factor de mercenarios norteamericanos ataque a Venezuela. Nosotros entendemos que debe ser así. Todos y cada uno de los que han financiado, no importa la cantidad, el asesinato vil de los hombres y mujeres que conforman este pueblo, eso se llama delito de lesa humanidad, porque lo están haciendo públicamente, con nombre, apellido y cédula, y eso, de acuerdo al Código Penal, tiene normas, tiene sanciones que deben ser atendidas. Nosotros, sin lugar a dudas, entendemos que nuestra revolución debe ser justa, y en el marco del debido proceso deben ser juzgados todos y cada una de aquellas personas que han entregado recursos. Cosa realmente psicopática, entregar recursos para que ataquen a su propio país, donde están sus familiares, sus hijos. Bien extraño y bien vergonzoso también. Eso no había ocurrido en la historia, que conozca, y uno conoce la historia, que un factor de un grupo de venezolanos le pague a uno de los peores criminales que existe, el Prince de Agua Sucia. ¿Por qué Agua Sucia? Ustedes no han eliminado por qué el nombre de Agua Sucia, porque se refiere al humo que sale de las personas cuando mueren violentamente. De eso se trata, un criminal a tiempo completo. Y todos los venezolanos, venezolanos que se han prestado para este delito, que ofende particularmente el legítimo orgullo que sentimos como venezolanos y venezolanas aquí de hoy. Nosotros en este orden de ideas acompañamos todas estas investigaciones, pero además de eso quisiéramos señalar la ofensiva que ha adoptado el gobierno nacional. Nos parece muy importante. La primera ofensiva fue unas antes, otras después, pero de igual manera importante, los cambios en la administración pública que se han hecho, además de los datos que hemos dicho, creo que es muy importante porque oxigena la eficacia y la calidad, sobre todo la eficacia y la atención de las necesidades de nuestro pueblo. La presencia de Delcy Rodríguez en PDVSA, en el Ministerio de Energía, el Estado, entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Merner Fernández en Agricultura, entre otros, el Ministerio de Educación, Rodríguez, el compañero Ricardo Sánchez, nos parece sumamente importante. Pero la otra iniciativa de convocar el bloque histórico, donde vamos a evaluar, vamos a trabajar, vamos a analizar, que ya se está haciendo en el territorio por parte de los partidos, tres grandes temas: el fascismo versus patria. Fascismo versus patria, la significación del fascismo que hemos venido sufriendo. Uno de ellos recientemente, como el 25 de julio, el 28 de julio, el día subsiguiente, se generó una violencia de un grupo de venezolanos contratados por María Corina Machado y este señor, y hay otros que están detrás de eso, que le suministraron droga en el mismo esquema que se dio en otros momentos de las guarimbas, que no son guarimbas como tal, como lo hemos dicho siempre, son acciones terroristas. Y la inmediata acción del Estado nos parece importante para preservar la paz. También hemos recibido buenas noticias que nos confirma que efectivamente el Estado venezolano es un Estado que es absolutamente respetuoso de los derechos humanos. Un sector de esos jóvenes contratados, los contratados y los que cometieron violencia, efectivamente deben ser sancionados una vez, como se ha venido demostrando, que están sujetos a la aplicación de las sanciones penales.
Pero un factor, hay un número importante también de jóvenes que son inocentes. Y eso evidentemente tendrá prontamente la liberación de los mismos. Yo creo que es una señal más de la capacidad ética, de justicia y del debido proceso de las instituciones judiciales en Venezuela. Estamos hablando de la Fiscalía, estamos hablando del sistema judicial. Nos alegra enormemente esa información de que los inocentes van a salir y los responsables, los culpables, los que lamentablemente se dejaron cooptar a través de pagos para violentar la paz, de asesinar personas, violentar las instalaciones del sistema de servicio de salud, educación, sedes del PSV, las deben pagar de acuerdo a lo que establece el Código Penal venezolano. Pero nos alegra mucho que los jóvenes, luego de haberse investigado suficientemente, no son responsables, van a ser prontamente liberados. Es muy buena noticia para nuestras familias, los padres y las madres de estos muchachos que fueron detenidos en un momento de gravedad. Nos alegra mucho. También la otra noticia que nos hace sentir siempre, renovar nuestro compromiso y entusiasmo, además del bloque, ese bloque histórico que tiene, además del fascismo versus patria, tiene la 7P, ya el partido está recogiendo importantes medidas puntuales para hacer posible que los enunciados ya establecidos en el Plan de la Patria 2025-2031 puedan hacerse aplicables, puedan ser efectivos. Pero además hay otro punto que para nosotros es muy importante, la refundación del Estado. El PPT está trabajando, por supuesto que no es todo el Estado, o todo el Estado debe evaluar, en nuestra opinión, el modelo de gestión. Debe evaluarlo y hay criterios y propuestas que el PPT va a plantear. Pero en el orden ejecutivo, nosotros estamos centrados nuestra preocupación y nuestras propuestas, cómo hacer más eficaz, a pesar de las medidas coercitivas unilaterales que siguen presentes. En el orden de la salud, tenemos propuestas concretas. En el orden de la educación, que ya se está trabajando con estos dos ministros, pero sin embargo vamos a hacer propuestas. En el orden de los servicios públicos, también tenemos un equipo con José Bracho al frente para hacer planteamientos de tal magnitud en el orden alimentario y en el orden del transporte, siendo un aspecto también de los servicios públicos. Tenemos propuestas concretas. PPT planteó en el orden productivo. PPT planteó el nuevo modelo de gestión ético, soberano, seguro y productivo, y ya se han venido instalando los grupos de trabajo que con el partido vamos a presentar propuestas de manera tal que, si bien en el primer tema, fascismo versus patria, vamos a hacer una propuesta del nuevo Estado, de la nueva sociedad, de cómo imbricar poder constituir, poder constituyente de las comunas, siempre es un planteamiento del PPT. Nadie se puede asombrar porque siempre lo hemos hecho, una gran oportunidad para que de allí realmente se fortalezca ese nuevo Estado que desde la comuna lo planteó el presidente Chávez. Por supuesto, eso no se hace de la misma manera, eso tiene que ver con la cultura, con la conciencia y la formación. Pero en el tercero, la refundación del Estado, el Estado que tenemos que mejorar su eficacia política y calidad revolucionaria. Y estamos allí dispuestos a hacer nuestro trabajo en este orden ideal. Estamos trabajando arduamente para eso. Y otro de las ofensivas, de la perspectiva propositiva, es la comisión de diálogo que se instaló en la Asamblea Nacional la semana pasada, el jueves pasado, y el PPT lleva propuestas. Son 3 comisiones subcomisiones que definió el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, una vinculado al tema constitucional, otra a la reforma de las leyes y la tercera en relación a leyes, la técnica y técnica legislativa.
Son tres planteamientos, comisión técnica para el funcionamiento de los partidos. Pero, olvidado un segundo. La constitucional para nosotros es muy importante. Lo hemos planteado en otras ocasiones, producto de un debate que vimos en el 2017. ¿Debería o no el Estado o el pueblo de la sociedad venezolana acordar, privar el término, privar de la nacionalidad a aquellos venezolanos que han actuado contra la República, contra el Estado, que han entregado los recursos, se han apoderado indebidamente de ellos? Es decir, estamos hablando de toda esa cofradía desde el año 2016 al 2019, al 2020, y que siguen actuando como el Señor. Ellos tienen el derecho, pueden tener el derecho a seguir usufructuando de la nacionalidad venezolana cuando siguen conspirando contra Venezuela. No se trata del poder gubernamental, no se trata de eso, se trata, ellos pretenden desconocer 200 y pico años de lucha, de ser colonia a ser república. En ese proceso ellos quieren volver atrás. Y es parte del debate que tenemos que dar y estamos dando. Nosotros consideramos que es necesario iniciar ese debate y estuvimos trabajando el fin de semana para estudiar el tema de la nacionalidad y el tema del Estatuto de Naciones Unidas en materia de apatridia, que en el año 1954 a 1961 se establecieron dos mecanismos, dos convenciones, y en ninguna de las dos se niega la posibilidad del Estado, o mejor dicho, en las dos se admite que es posible que el Estado prive a aquellos ciudadanos que han afectado gravemente la existencia de la República. Y eso es lo que nosotros estamos estudiando para hacer que sea posible concretar la voluntad. Porque jamás se había incluido en ninguna de las 26 constituciones que ha tenido Venezuela, nunca se había incluido la pérdida de la nacionalidad, porque nunca habíamos vivido esto. Las constituciones son expresiones de un momento histórico, si antes de 1999, que es la izquierda la que inicia este proceso, si la izquierda en 1958 al 1999, que es cuando podemos decir que la mayoría estaba viviticoleando, hubiese actuado contra el Estado, contra la República, contra el pueblo venezolano, ya hubiese habido un cambio constitucional sin lugar a dudas. ¿Por qué no se dio? Porque jamás la izquierda actuó contra los intereses fundamentales de la República, del Estado, del pueblo, jamás. El golpe o como se dice convencionalmente, de Chávez el 4F, que fue realmente una rebelión militar, fue contra el Estado, contra las Fuerzas Armadas, no fue contra el pueblo, no fue contra sus instituciones. Y eso es muy importante tenerlo presente. Por ello, nosotros consideramos que además de esa propuesta que vamos a llevar a cabo, está la de aplicar, de acuerdo al mismo planteamiento que hizo el presidente, el artículo 130. Hay que señalar, la Constitución de la República tiene 38 derechos, empezando por la nacionalidad, derechos civiles, políticos, culturales, económicos y sociales para los indígenas, son 38 y apenas 6 son sobre los derechos. 38 a 6, hay que ver acá. Pero resulta que el 130, los partidos de la extrema derecha se olvidan de él. Cuando dice que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen deberes con la República, defender la soberanía, defender su integridad territorial, su nacionalidad. Y han hecho con eso lo que les ha venido en gana, faltando gravemente el mismo. Entonces sí es fundamental, y lo hemos dicho hasta el cansancio, que es necesario hacer modificaciones a quienes han violado, porque una es la privación de la ciudadanía, otra es de la nacionalidad, otra es privar de derechos políticos a quien ha
violentado vulgarmente las leyes electorales, como ha ocurrido con ese señor y su grupete. Nosotros reiteramos, en marzo de este año, nosotros solicitamos al Consejo Nacional Electoral que evaluara en marzo, porque venía, era obvio, no tenemos que ser demasiado inteligentes para entender que venía simplemente por replicar Guaidó 2. No venía con la intención de participar en el proceso electoral. Este es un candidato, nunca en la historia, se ha ganado otro récord Guinness. Jamás en la historia que se sepa un candidato deja de ir al órgano por medio del cual debe registrarse. Jamás fue al Consejo Nacional Electoral. No atendió los llamados del Tribunal Supremo de Justicia a presentar las supuestas actas. Aparecieron supuestamente en OEA, pero todo el mundo sabe, votaron dos. Evidentemente parte de la falacia, del engaño, de tratar de legitimar un ataque a Venezuela. Son tan criminales que no les duele en el alma. Y por ello, bueno, y además en la otra en relación a los partidos políticos, porque es importante, entre las observaciones que nosotros hicimos acá y el que cubrió al PPT, y casi todos lo cubren, particularmente BTV, a quien le agradecemos siempre su lealtad con los partidos. Bueno, resulta que de acuerdo al artículo 67 constitucional, quien elige el candidato es la militancia de esos partidos. Hay un proceso, un procedimiento. Ellos no lo cumplieron en absoluto. El PPT lo cumplió permanentemente. En el 2022 escogió a Nicolás en el marco de la Asamblea. Luego, posteriormente, el Consejo, la Dirección Nacional ratificó. En marzo convocó el CNE, nosotros inmediatamente a la semana siguiente reunimos la Dirección Nacional y se ratificó a Nicolás Maduro como candidato. Actuando en función de los estatutos y de acuerdo al artículo 67. Ellos no hicieron eso. Ellos jugaron entre gallo y medianoche, sacaron uno, pusieron a otro, y ¿dónde quedaba la militancia de ese partido? ¿Por qué? Porque no existe, la militancia no existe. Por lo menos en dos de esos tres partidos postulantes, partidos de comunidad no existen. Entonces, ¿por qué? Lo dijimos muchas veces, ¿por qué permitieron que esta gente se inscribiera? Si está clarito. Entonces, por eso nosotros nos sentimos sumamente satisfechos, porque la idea se trata de fortalecer las leyes electorales, fortalecer la ley de partidos políticos, que fue, no recordaba, pero que había sido enmendada en el año 2010, y en relación a la Constitución son elementos que nos van a permitir afinar las reglas, que todos nos imponemos en función de eso. Para nosotros, esa gente no puede participar en las próximas elecciones. No hay razón para que participen en las elecciones, lo decimos abiertamente, porque están fuera del marco constitucional y fuera de las leyes. Lo decimos, lo podemos demostrar, aunque a algunos no les guste, pero es así. Por cierto, no asistieron al diálogo, a la comisión de diálogo creada por el presidente de la Asamblea Nacional. No hace falta, de paso, ¿no? Si están, pero como no asistieron. Y por último, nosotros quisiéramos señalar que, por supuesto, condenamos completamente de nuestra alma la acción aberrante, criminal, genocida de Israel contra el pueblo palestino. Esperemos que no se le ocurra iniciar, y ya lo ha hecho, un ataque contra Irán, que desista de continuar atacando al Líbano. Y creo que las instituciones, los organismos internacionales, el Consejo de Seguridad, la Asamblea General debe actuar. Y al menos porque no tienen las competencias específicas la Asamblea General de Naciones Unidas en relación al Consejo de Seguridad, que declare enemigo de la humanidad a Netanyahu y a su gobierno. Creo que es importante. Venezuela pide paz, Venezuela siempre va a respaldar todas las decisiones que estén vinculadas a ello. Y ayer militantes del PPT participaron en esa marcha, el sábado, del pueblo palestino
seguidores de la causa del pueblo palestino a Naciones Unidas, la oficina de Naciones Unidas de Venezuela, pidiendo el respaldo más absoluto a este pueblo. Creo que estos son todos los temas, así que si tienen alguna pregunta, dispuesta. No hay pregunta. Bueno, diputada, yo quería preguntarle, que usted hizo referencia, ¿no? Pero el Centro Carter presentó unas supuestas actas, pero en el proceso electoral, cuando el TCJ llamó a todos los partidos políticos, los partidos políticos que apoyaron y inscribieron al personaje, ellos manifestaron que no tenían ningún tipo de actas. Entonces uno dice, bueno, ¿y de dónde salen esas actas que no entregaron al TCJ? Bueno, como comprenderá, es parte de la matriz que quieren crear. ¿Y qué es la OEA? La OEA es el depositario de las cosas más perversas que ocurren en la región, lamentablemente, en el hemisferio, como dice la OEA, no se refiere no al continente, sino al hemisferio, de la perspectiva acultural. Y lamentando mucho que el Centro Carter o quienes fungen como funcionarios del Centro Carter se haya prestado por esa vergüenza que a nadie convence, ni siquiera, como alguien comentaba ayer, ni siquiera los medios de comunicación, donde tenían que presentarlas y perdieron esa oportunidad. Lo dijimos en Globovisión en su oportunidad, porque es muy sencillo, es la lógica, el sentido común de todas las cosas, y como decía alguien, es el menos común de todo, el sentido común. Si el Tribunal Supremo de Justicia aceptó la apertura de una investigación y convoca a todas las partes igualitas, nosotros llevamos los documentos, nosotros llevamos todo lo que teníamos en relación a la candidatura de Nicolás, todo. ¿Por qué ellos no lo hicieron? Ellos declararon, los tres partidos conspirantes del criminal, el Universal de Rusia, que ellos no habían tenido testigos. Eso es muy irresponsable, porque los únicos que pueden cargar en el sistema son los partidos postulantes con una clave, con un usuario. Eso es facilito, eso es fácil de demostrar. Eso es vergonzoso, ofende la inteligencia de su propia militancia. Si ellos dijeron que no tenían testigos y no tenían acta, uno dice, ¿de dónde salieron esas actas? Entonces, efectivamente, como ha dicho Samuel Moncada, son falsas y todas falsedad. Entonces, lo dijimos, por cierto, en un programa en Globovisión, ¿de dónde salieron? Ya que nos diga, porque nosotros, todos los partidos de Gran Polo presentamos nuestras actas. Y fueron además procesados y se les hizo auditoría con auditores internacionales, que nadie hasta ahora los ha puesto en duda. Entonces, es parte del juego vil, como siempre se presta la OEA. Yo tuve 5 años y la conozco, como si conocerá cualquier lugar donde yo me haya familiarizado. Fui diplomática de la delegación de Venezuela y la conozco. Y sé de lo que son capaces. Por eso fue importante que Venezuela renunciara, abandonara ese organismo internacional que solo ofende, además de lo que sucedió en 1961 con la expulsión de Cuba, pretender que nosotros seguimos siendo Estados miembros es una verdad para ellos mismos, además que no se respetan ni siquiera a ellos mismos. Nada, simplemente es basura, otro capítulo de la actuación deleznable de ese grupete y de quienes están detrás de ellos, que efectivamente siempre van a ser los mismos. Los grandes poderes hegemónicos detrás del gobierno estadounidense, que uno dice, esa pobre gente va atrás por el peor, el menos peor. Terrible, terrible. Y bueno, recordar que estaba una huelga portuaria, 36 puertos, de 300 puertos que tiene Estados Unidos divididos en puertos comerciales, industriales, militares, pesqueros y turísticos. 4 de los puertos más importantes que concentra el intercambio comercial en pie, en huelga. 45.000 trabajadores, casi 45.000 millones de dólares en pérdidas, simplemente por una razón, porque quieren automatizar y requieren el salario que corresponde, ¿no? Ellos no quieren bloqueo, ellos no quieren medidas coercitivas, no hay razón alguna.
para hacer eso. Pero bueno, ahí está. Es una sociedad en absoluta descomposición. Con además propio de las contradicciones propias de una sociedad totalmente desvencijada, como es, lamentablemente, no quisieron que se ocurriera, por supuesto, pero no. Otra pregunta. Listo, pues. ¿Y qué pasó con la mecha azul? Nada. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¡Hay patria para todos!